Muy buenas tardes, amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente en esta tarde. Vamos a iniciar la exposición de la palabra en este día. Vamos a orar, hermanos. Mi buen Dios y Padre Celestial, te adoramos, oh Dios, y te bendecimos. Te pedimos perdón por nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús, e invocamos la presencia de tu Espíritu Santo para que el mensaje, oh Dios, sea transmitido, sea enviado a nuestro corazón conforme a tu propósito. Enséñanos, oh Dios, instrúyenos. Permite, oh Dios, que te glorifiquemos siempre, porque siempre estás pendiente de nosotros. Padre, bendice a los hermanos que tú elegiste para que vean el mensaje, escuchen el mensaje de este día. Bendícelos grandemente. Afirma, oh Dios, el querer como el hacer en cada uno de ellos. Porque sabemos, oh Dios, que la palabra que va a ser enviada no es palabra mía, es de parte de tu Espíritu Santo. Yo solamente soy un conducto para llevar el agua. Soy un conducto, oh Dios, para pasar de una brecha a otra, formando un puente. Pero el que administra la palabra es tu Espíritu Santo. Por eso, oh Dios, te doy las gracias por usarme. Gracias por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra con mis hermanos. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, espero que hayan pasado una hermosa semana. Y este día estaremos hablando acerca de un salmo muy hermoso, ¿verdad?, que espero de que sea de inspiración, pero sobre todo que el Espíritu Santo que está en usted le deje sentir la necesidad que hoy tenemos. Y por eso vamos a abrir nuestras Biblias, en cuanto les sea posible, en el Salmo 15. Salmo 15, versículo del 1 al 5. Y sabe que el tema del mensaje es un poquito curioso. ¿Por qué? Porque el tema del mensaje es en sí los que deben sobresalir en su congregación. Está medio raro, ¿no es cierto? A mí me pareció raro. Pero es interesante este pasaje. Saben que el lunes, ya era el lunes en la mañana, cuando comencé a reconstruir, ir poniendo pieza por pieza en el bosquejo, tomé estas palabras y le pregunté a mi esposa, ¿cuál es su opinión respecto a esto? ¿Qué personas deben sobresalir en una congregación? ¿El que hace o el que es? Bueno, y ella me dio una respuesta efectiva, porque ella me respondió, depende a qué persona se refiere. O sea, ¿a qué personas usted se refiere? Yo me estoy refiriendo a las personas que verdaderamente deben sobresalir en la congregación. Me refiero a esas personas que inspiran, que llenan, que muestran, amados hermanos, la conducta espiritual que tienen. Muestran los principios morales, los principios éticos. O sea, de que estas personas son aquellas personas que llenan los requisitos o que responden a lo que los principios bíblicos exigen de parte de Dios. Por eso decía, es un poco curioso el tema. Los que deben sobresalir en su congregación. A esas personas
deberíamos nosotros de imitar esas personas que nos dejan ver su conducta, su espiritualidad, su fe, su santidad. Debemos de imitar a esas personas. Y esas personas son las que deberían sobresalir en su congregación. Me estoy refiriendo a esto porque esta es una necesidad. Véalo de un punto de vista bíblico. Es una necesidad. Y creo que es la razón por la cual usted debe escuchar este mensaje hoy. Porque nosotros, digo nosotros, en general, hacemos que las personas sobresalgan o miramos a las personas como sobresalientes o nosotros mismos podemos sentirnos sobresalientes a otros por lo que nosotros podemos hacer. Leía en Lucas capítulo 12, versículo 20, cuando Jesús envió a sus discípulos, les dio potestad y los envió de dos en dos. Luego regresan alegres, tan contentos, alegres, gozosos, porque veían cómo los demonios se sujetaban a ellos. Y Jesús les dice: no se alegren por eso, porque están contentos por eso. Alégrense porque sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. O sea, amados hermanos, que no muchos de los que estamos trabajando podemos llevarnos sorpresas el día final. Acordémonos de esto. Alégrense porque sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Pero bíblicamente, las personas que sobresalen no deben de ser las que saben hacer más cosas que los demás. No, porque no es por hacer, sino por el ser. Wow. Pareciera que me estoy contradiciendo, ¿verdad? Porque septiembre 7 del 2020 les prediqué sobre la verdadera vida cristiana y les hablé acerca de dice, esta es la historia de un hombre que fue cristiano cuando serlo costaba la vida. Les hablé acerca de lo que Pablo dice en el capítulo 10, de que no es por confesión de boca la salvación, sino por testimonio, por convicción, por testimonio a través de su vida. Eso es lo que estuve hablando. Pero eso es, amados hermanos, todo eso es en vista de la vida cotidiana como cristianos, en lo que nosotros tenemos que hacer todos los días, en nuestra vida cotidiana, afuera del templo. Por eso no me estoy contradiciendo, porque el apóstol Pablo nos enseñó en esa ocasión de que si fuese únicamente confesar de labios, decir yo recibo a Cristo, entonces, ¿qué pasaría con los mudos? Se perderían. Pero Pablo nos enseñó de que no es el decir, ¿verdad? Que no es el decir, sino el hacer. En otras palabras, nos muestra de que debemos de confesar a Jesucristo con nuestra vida. Aclarado el punto, vamos ahora al Salmo 15. ¿Sabe que el Salmo que nos ocupa hoy hace énfasis, amados hermanos, específicamente? ¿Por qué? Porque a través de su contenido vamos a aprender en esta tarde, si usted no lo sabe, va a aprender que los que deben sobresalir en una congregación
no son los que saben predicar, no son los que saben cantar, no son los que saben dirigir un servicio, no son los que pueden tocar un instrumento, no son los que enseñan en escuela dominical, no. Porque la Biblia dice que Jesús llamó a 12 para que estuviesen con Él. O sea, para hacer sus discípulos. Y luego que los instruyó, que los preparó, los envió al hacer. Entonces, hermanos, si usted se fija en algunas congregaciones, las personas que hacen más son las que nosotros más admiramos. Las personas que sobresalen en la congregación son las que nosotros admiramos. Y algunos de los estudiantes de escuela dominical dicen: yo quisiera, cuando yo crezca, quiero ser como mi maestro. Porque los hacemos sobresalientes. Pero muchas de esas personas no llenan los requisitos que la Biblia exige o que se necesitan. Por lo tanto, el énfasis del Salmo 15 es este: las personas que sobresalen en su congregación deberían de ser elegidos por el ser y no por el hacer. Vamos a la primera pregunta. El versículo 1. Vea, el versículo 1 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Ese es el versículo 1. Hay una pregunta, ¿verdad? Hay una pregunta. ¿Quién morará en tu santo templo? En otras palabras, la pregunta dice: Señor, ¿quién está capacitado para entrar en el templo y participar en forma digna y adecuada? ¿Quién está capacitado? ¿Sabe que este salmo es una liturgia? ¿Sabe lo que es una liturgia? Como le dije, si no lo sabe, hoy se lo explico. La liturgia significa el conjunto de prácticas establecidas que regulan el servicio, el culto, como nosotros lo conocemos, y las ceremonias religiosas. En otras palabras, es el orden a seguir de un culto. A eso se le llama liturgia. ¿Ok? Entonces, el Salmo 15 como el Salmo 24 son litúrgicos, porque se usaban en la entrada al templo. O sea, que se practicaban. Era algo que todo el tiempo que iba la gente al templo a adorar, se practicaba. Por lo cual, déjeme decirle, ¿cuál es la liturgia en su congregación? La liturgia es que alguien dirige, alguien pasa y lee la palabra, alguien ora, alguien colecta las ofrendas, ora por las ofrendas. En algunas congregaciones tienen diáconos, en otras tienen ujieres. Pero ese es el complemento de la liturgia. Todos esos participantes son y están dentro de una liturgia en el culto de adoración a Dios. Se practicaba en el templo. Es como la liturgia. Los que fueron católicos, como yo, o al menos me llamaba católico, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando el sacerdote leía el Evangelio? ¿Qué decía al terminar? Esta es palabra de Dios. ¿Qué decía la gente? Te alabamos, Señor. ¿Verdad? Decía, el Señor esté con vosotros. Y la gente decía, y con tu espíritu.
El sacerdote decía, levantemos el corazón. La gente decía, lo tenemos levantado. Luego el sacerdote decía, demos gracias a Dios. Y la gente decía, es justo y necesario. Ese era el complemento de la liturgia en la iglesia católica. Pero en la iglesia cristiana es similar, ¿verdad? Es similar porque cada uno tiene una parte en la que participa. Pero decía, este salmo se identifica como el Salmo 24 porque eran usados en la entrada del templo. En el templo siempre había un levita. Y así se ocupaba el salmo. Había un levita en la entrada. La gente que venía antes de pasar la puerta, ellos hacían la pregunta. Y la pregunta es en el versículo 1 del Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en monte santo? Era la pregunta de los que iban a entrar, los que venían al templo. Y el levita tenía la responsabilidad de responder, el limpio de manos y puro de corazón. Eso significaba que después de pasar la puerta, ellos tenían que pasar por una recámara de purificación donde se lavaban las manos. Y usted dirá, ¿y por qué las manos y no los pies, no los hombros, no la cabeza? Porque acordémonos de que en ese entonces todo hombre, toda mujer se levantaban y oraban con las manos hacia el cielo. Y lo primero que presentaban a Dios eran sus manos. Y simbólicamente tenían que entrar en ese lugarcito para purificarse las manos. Y por eso Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8 hacía énfasis también en que los hombres levantaran manos santas y fueran dignos de adorar a Dios. Y eso es lo que sucedía, de que todos los que entraban tenían que repetir el versículo 1 del Salmo 15. Y luego el levita tenía que responder, el limpio de manos y puro de corazón. Amados hermanos, esa gente es la que se mantiene en proceso. Por eso vine a decirles esta tarde, la gente que debe sobresalir en su congregación es la gente que teme a Dios, o sea, la gente temerosa de Dios, la gente que cuida su testimonio, la gente que vive una vida en santidad. Es la gente que se mantiene en un proceso continuo de purificación, que limpia, porque el Espíritu Santo es el que limpia, purifica y quema con un carbón encendido los labios de cada uno de nosotros para borrar y limpiar el pecado. Pero tenemos que venir en humildad. Esa es la gente que continuamente clama al Espíritu Santo para ser restaurados y tener paz interior a través de Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy, dijo Jesús. Y esa gente es la que busca al Espíritu de Dios para ir purificando su vida día tras día. No son en algunas congregaciones, no son únicamente porque están sirviendo. No. Y déjeme decirle, el mensaje no lleva nombre, ¿ok? No lleva nombre, pero es una realidad, es una necesidad. Porque así como hay tutores diligentes, también hay tutores negligentes. Nosotros estuvimos en una iglesia en Mojave
Y estuvimos trabajando en una iglesia donde los jóvenes, antes de iniciar el servicio matutino del día domingo, tenían un devocional. Tenían que estar 2 horas antes que la congregación, porque todos tenían que participar y todos tenían que doblar sus rodillas para orar antes de iniciar el servicio. Por eso digo, hay tutores diligentes, pero hay tutores negligentes. Pero acuérdense que dije, no lleva nombre, póngaselo usted de acuerdo a lo que usted crea. Pero esa es la realidad. No podemos entrar al santuario, amados hermanos, como muchas veces lo hacemos. Porque esa gente que se santifica para servir a Dios, esas personas que son, a las que me refiero, no son personas que están imitando a Adán, que se esconden detrás de un árbol, se tapan con higueras, con hojas de higuera, para esconder el pecado. No son, esas personas no son los sepulcros blanqueados, pintaditos por fuera de blanco, pero llenos de huesos secos por dentro. Esas personas no representan a Acán, aquel que se robó el manto babilónico y enterró 2 lingotes de oro. No son esos, porque el que se santifica no esconde en sus gavetas, no esconde en su celular, no esconde toda esa basura y luego se va a adorar a Dios. Esas son las personas a las que me refiero, que no se justifican, que reconocen que hay pecado, pero día a día se humillan ante Dios porque creen en Dios y creen en la promesa de Dios, que un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Esas son las personas que deberíamos nosotros ver, que son entregados. Esas son las personas que deben de sobresalir en su congregación. Pero nosotros lo hacemos al revés. Vemos a los sobresalientes por lo que hacen, por cuánto hacen, por cuánto tienen, por cuánto dan. ¿Y sabe por qué? Porque hay algunas, entiéndame bien, hay algunas congregaciones que lo hacen por 3 razones. Que dan los privilegios sin analizar espiritualmente. Razonan o dan porque razonan con la mente, pero no razonan con el corazón. Y las 3 razones son estas. Lo hacemos por sentir bien o hacer sentir importante a aquella persona. Lo hacemos porque en determinadas decisiones o determinaciones que tomemos, saben de que van a estar de acuerdo con nosotros. Y eso les da realce, se sienten importantes. Pero también lo hacemos en que les dejamos saber de que son indispensables. Nadie es indispensable. Todos somos necesarios, y aún en Cristo no somos todos necesarios, porque hay algunos de que ya el Señor los ha ido quitando, pero el ojo con cataratas del tutor no puede ver lo que el Espíritu Santo le está indicando, y siguen y siguen y siguen. Es como aquellos que entra el hombre con anillo al dedo y con saco y le dicen: siéntese aquí, hermano, siéntese aquí, adelante. Pero aquel que consideramos menesteroso, inculto,
A ese le decimos tú, siéntate al estrado de mis pies. Y hay así. ¿Verdad? En otras palabras, estamos considerando de gran valor a los que nos ayudan más por la experiencia o capacitación que han tenido, pero no nos importa cómo viven la vida espiritual, cómo llegan a adorar a Dios. No nos importa, no nos preocupa eso. Lo que nos preocupa es llenar un lugar. Tristemente, hay congregaciones así. No sé si la suya es una de esas. Pero vamos al segundo punto. En el versículo 2 dice: ¿cuáles deben ser las calificaciones, amados hermanos? Esto es lo que el salmista nos está diciendo acá. ¿Cuáles deben ser las calificaciones éticas, morales, que deben de tener las personas que se disponen a adorar a Dios y a servir a Dios dentro del tabernáculo? O sea que está diciendo, cuando vayas a adorar a Dios o a servir a Dios, estas son las calificaciones que debes de tener. No lo digo yo, lo dice el salmista, aquí en el versículo 2 del capítulo 15. ¿Quiénes son? Dice, versículo 1, el que anda en integridad. Integridad significa honrado, honesto, sin doblez. Que no sea ambiguo. Que hoy sea, mañana no sea. Un hombre íntegro. Y hace justicia. Personas que hablan justicia, personas que hablan la verdad en su corazón, personas que no calumnian con su lengua. Hablamos acerca de eso. El chisme divide las buenas amistades. Y aquí el salmista nos muestra de que Dios está en contra de él. Y muchos están sirviendo sin santificar su vida antes de servir. Esas son las gentes que deberían de sobresalir en su congregación. Porque no es por lo que sabemos, sino por lo que somos. En el Señor no se trata de hacer, sino de ser. La fe que hay en usted, que hay en mí, que hay en todos los cristianos, esa fe nos motiva, nos mueve, es el motor para que nosotros hagamos las obras que debemos de hacer. El hacer o el ser, en su vida espiritual, en su entrega a Dios, en su compromiso con Dios, eso le hace ir y hacer la voluntad de Dios. Por eso el mensaje de esta tarde: ¿cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su vida espiritual, hermano? ¿Se purifica usted antes? No. Porque ¿sabe qué? En muchas congregaciones, ¿sabe lo que primero que hace? Llega el hermano o la hermana y los primeros que encuentra, ahí se dan de abrazos, se dan de besos. Bueno, ahora no, por la pandemia no. Pero ahora todo es playa. Primero saludan al hermano, después al pastor. No, olvídese, el primero que debe de ser, que recibir su saludo, es Dios a través de Cristo, no el pastor, no los hermanos. Pero lo hacemos todo al revés. Primero nos detenemos donde fulanito, donde sutanita, y empezamos a chismear, y qué bonito su vestido, y dónde lo compró, y mire que aquí no es que es de segunda, pues no le diga a nadie. Así somos. Y Dios allá esperando que vayamos, doblemos nuestras rodillas, que le mostremos nuestra condición, aunque Él la sabe. Pero quiere que le mostremos nuestra condición y que nos pongamos a cuentas antes de adorarlo, antes de ofrendarle, antes de cantarle. Pero lo hacemos todo al revés.
Olvídese, hermano. Primeramente es Dios. La honra es para Dios, después los hermanos, después el pastor, pero primero es Dios. Pero lo hacemos todo al revés. Por eso, el Salmo 15 demanda que los que van a la congregación a adorarle deben de ser íntegros, puros de corazón y temerosos de Él. Aleluya. Hay amenes. Solo el mío. Gloria a Dios. Porque no es por lo que sepamos, hermanos. No es por lo que sepamos. El Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea que en esta instancia el temor significa respeto, reverencia, admiración, sumisión, obediencia. Le pregunto yo a usted: ¿somos reverentes o respetuosos con Dios? No, por lo mismo, porque Dios está esperándonos allá. Y cuando se lee la palabra, se está hablando desde el púlpito la palabra, hay quienes están testeando, mascando chicle, están rumiando para sacarle la nutrición a la cera. Y esa es falta de respeto. Según los ancianos, nuestros abuelos, tatarabuelos, nos enseñaron que cuando una persona mayor de nosotros nos habla, nosotros tenemos que ponerle la atención, porque eso es respeto. Pero muchas congregaciones están hablando, están dando los anuncios, la bienvenida, lo que sea, y la gente está rumiando chicle, testeando. Ese no es respeto. Reverentes, somos reverentes. Ay, Dios mío. Admiramos a Dios por lo que es o por lo que nos da. Y obediencia. El salmista no está diciendo, amados hermanos, que debemos de ser perfectos para entrar al templo. Pero sí nos muestra de que antes de entrar a adorar a Dios, debemos nosotros de santificarnos, debemos de purificarnos. Pero cuando usted vaya al templo, no vaya como que todo está bien. ¿Cómo está, hermano? ¡Oh, bien! Y hay quienes se atreven que su vida está catastróficamente mal y dicen: bendecido y en victoria, prosperado, bendecido y en victoria. Los cristianos medios ocres que no quieren reconocer que están mal ante Dios. Cuando usted vaya al templo, vaya, pero no vaya como que todo está bien, amado hermano. Porque el Espíritu Santo le está ahí, tic, 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 tic. Wrong. Equivocado. No vaya diciendo que todo está bien, escondiéndose en un árbol, tapándose con higueras para ocultar su pecado. No vaya diciendo que está bien, cuando tiene escondida en las gavetas las adicciones, los amuletos, el internet, las páginas de internet más preferidas por usted. No vaya diciendo que está bien. No diga que está bien, porque algunos presumen por su apariencia, por su aspecto, como los sepulcros blanqueados que pintaban de blanco allá en el cementerio de la Bermeja. Pero no diga que está bien, porque por dentro están llenos de huesos podridos. No diga que está bien cuando vaya al templo. Ante Dios humíllese, hermano. No aparente estar bien ante los ojos de los hermanos, porque algunos de ellos son hipócritas. Porque algunos de ellos conocen su vida y saben de que hay falsedad en sus palabras. No diga que está bien cuando está haciendo la réplica de la esposa de Jeroboam,
¿Sabe esa historia? ¿Sí? ¿No? No, pues claro. Si no lee la Biblia, hermano. La Biblia tiene 66 libros. Pero algunos de ustedes se han estancado en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Salmos. No pasan de ahí, porque los libros están divididos para mayor capacidad, para mayor entrenamiento para nosotros. Pero esos libros no los tocamos. La historia viene. Jeroboam era un rey, uno de los reyes que Dios puso. Pero había un profeta, Ahías, y no le caía bien a este rey. El rey no lo soportaba, aunque era el profeta de Dios, no lo soportaba. Pero un día, dice la Biblia, que un día el hijo se le grabó de muerte. Entonces vino él y le dijo a su esposa: levántate, disfrázate y ve a consultar al profeta. Pregúntale si mi hijo va a morir o va a vivir. Ahora sí, lo buscaba. El profeta ya estaba en una edad grande, pero Dios se adelantó y le hace ver al profeta: la mujer de Jeroboam viene para decirte esto y esto y esto y esto. Y le dijo Dios: ya te advertí. Como estaba un poco ciego, cuando la mujer de Jeroboam llega a la puerta, él le dijo: mujer de Jeroboam, ¿por qué te disfrazas y te finges ser otra? Si lo quiere buscar, está en Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 2. Mujer de Jeroboam, ¿por qué te disfrazas y te finges ser otra? Así hay muchos cristianos en las congregaciones que se disfrazan fingiendo ser otros. Se disfrazan fingiendo ser espirituales. Pero el tutor no se da por enterado porque tiene cataratas espirituales que no le permiten ver. Así hay muchos. Pero también hay aquellos diligentes que primero lo pesan, primero lo analizan, van a Dios para encontrar si verdaderamente es un instrumento de justicia o un instrumento positivo para que empiece a servir. Pero como dije, algunos tenemos las 3 razones para hacerlo, sin importar la vida espiritual que lleven. No importa. Amados, somos personas que no somos perfectos, pero debemos de reconocer nuestra falla y al llegar al templo debemos de preguntarle a Dios: Señor, ¿quién entrará en tu santo templo? Reconocer que Dios es omnisciente, que Dios sabe lo que nos hace sucumbir. Y decirle: Señor, yo estoy mal, mi pecado es este, mi debilidad es esta, mi condición es esta, pero ayúdame, Dios. Y usted saldrá fortalecido, saldrá bendecido. Porque Proverbio 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero los innovadores, los universitarios, los doctos, creen que cuando van al templo, ¿sabe la expresión que sale de ellos? Yo no sentí nada. ¿Y usted, hermano? Yo no sentí nada. El culto estuvo muerto. ¿Quién les enseñó que se va al culto para sentir? Los engrandecidos por los mismos hermanos, estando mal espiritualmente, y se atreven a decir que son el termómetro de la congregación. Ellos saben cuál es la altura, a qué grado, a cuántos grados está la espiritualidad en el culto.
Están mal. Están mal. Ante Dios están mal. Ante los ojos de su tutor pueden estar bien, pero están mal. Por eso cuando vaya al templo, vaya con una convicción que realmente el Dios al que adoramos es omnisciente. ¿Ok? Y que cuando nos humillamos ante Él estaremos seguros y vamos a poder decir: Él me levantará, Él me fortalecerá. Amados, es tiempo de reflexionar. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 nos enseña que cuando usted, antes de tomar el vino, el jugo de uva y de comer el pan, que usted se examine. Con esto termino. Se examine. Dice: pruébese cada uno a sí mismo. Examínese, examínese. Vea cómo está su conciencia, vea cómo está su vida para comer el pan y beber la copa. Para que no participe indignamente. Porque por eso muchos están enfermos y otros murieron ya. Y otros están muriendo. ¿Ok? Examinémoslo. Pero el Salmo 15 nos exhorta a que cuando vayamos con la necesidad, amados hermanos, de acercarnos a Dios con humildad y con reverencia. Eso es lo que nos enseña, porque cuando nos dice de que cuando entremos a la congregación a presentarnos a Dios, tenemos que buscar su presencia. ¿Por qué? Porque de acuerdo al Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Amados hermanos, necesitamos darnos cuenta que el Salmo nos está instando a cómo debemos de ser al entrar al templo. ¿Cuál debe de ser nuestra calificación para que adoremos dignamente a Dios? Tomemos conciencia de ello. Busquemos la presencia de Dios. Si le hemos fallado, arrepentámonos, pidamos perdón. Pero como dije, vaya al altar, doble sus rodillas. Porque me aseguro de que muchos de ustedes no quieren doblar rodillas en su casa. Siguen orando sentados, siguen orando en la hamaca, siguen orando acostados para entregar el día. Amados hermanos, la palabra del Salmo 15 nos ha dado cuáles son las calificaciones que debemos de tener para entrar a adorar y servir a Dios. Ya queda de su parte si usted lo pone en práctica o no. Amén. Que Dios me lo bendiga. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias, Señor. Te pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que bendigas el mensaje, que sea tu Espíritu Santo aplicándolo a la necesidad de cada uno de nosotros. Que sea, Padre, la sensibilidad espiritual de nosotros las que nos haga reaccionar y darnos cuenta cuán equivocados estamos. Darnos cuenta de que muchas veces hacemos las cosas al revés, no dentro del orden que tú has estipulado en tu palabra. Padre, te pido una bendición para los que van a escuchar el mensaje. Bendícelos, Señor. Permite, oh Dios, de que puedan darse cuenta de que el mensaje no es de mí a ellos, sino que es la enseñanza que tú quieres que ellos conozcan para que sean mejores administradores de su casa. Para que implanten, oh Dios, esta palabra
para que formen familias fuertes, estrechas, pero más que todo, espirituales. Te pido, mi Dios, por cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, por cada uno de tus siervos. Bendícelos, donde quiera que se encuentren, sé con cada uno de ellos. Padre, gracias por esta tarde, por este día. Gracias por este mensaje que nos proveíste para poderlo enviar a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos.